Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Así que la resurrección es el tema de hoy. Y la perla vino, como dicen por ahí, como anillo al dedo. Eso dicen por ahí. Y para iniciar esta importante enseñanza relacionada con la doctrina de la resurrección, tengo el capítulo 28 del Santo Evangelio según San Mateo, y les invito para que leamos ahí del verso 1 al verso 6. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de medio de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El pasaje es muy diciente porque hay varias cosas que vale la pena destacar, y la más importante de todas es el reconocimiento que da el ángel mismo acerca de la resurrección de Jesús. Y quiero pues detenerme, y además vamos a participar los que están conmigo de esta temática tan interesante, porque en la Biblia aparecen varios eventos relacionados a la resurrección, entre ellos algunos en el Antiguo Testamento. No sé cuántos recordarán aquel evento tan interesante donde hay una guerra y ha muerto un soldado, lo sepultan en la sepultura donde fue puesto Eliseo, y cuando éste tiene contacto con los restos o los huesos de Eliseo, resucitó, vuelve a la vida. ¿Sí? O recordarán aquella vez que un padre de familia irresponsable, digo yo, a lo mejor otro lo interprete diferente, ¿verdad? Pero hay que hacer historia para que entremos en este campo tan importante. Hay una pareja que no tienen hijos, el varón de Dios les ha visitado, siempre han sido beneficiados por esta pareja, ¿verdad? Y resulta que un día le dice Eliseo al siervo que sí, ¿cuál será la necesidad primordial que tiene esa pareja? Y este le dice, bueno, ellos son casados, pero no tienen hijos. En síntesis, se le da la buena noticia a aquella pareja de que van a ser padres de familia. Y efectivamente, como el profeta ha dicho, así se ha cumplido, y el muchacho nace y comienza a crecer. Me lo imagino yo, 8, 10, 12 años, está en el campo con su papá y le ha dado un dolor de cabeza, de esos terribles, que el padre de familia pues no encontró otra alternativa diferente que mandarlo a la mamá. Por eso digo yo que era un padre irresponsable. Él debió de apersonarse. Es mi hijo, voy a ver qué puedo hacer por él. Pero no, él lo ha enviado a la mamá y resulta que el muchacho se muere. Y ahora viene la noticia. El hombre de Dios hace su arribo a la casa y se produce un milagro. El muchacho resucita. Y en ese orden de ideas, uno encuentra más
de una persona resucitada en el Antiguo Testamento, fuera de aquellas que bajo figuras simbólicas aparecen, como en el caso del capítulo 37 del libro de Ezequiel, donde se habla de una resurrección multitudinaria, refiriéndose a la restauración del pueblo de Israel en sus dos campos, es decir, en las 10 tribus y en las 2 tribus, porque ustedes leen luego la unión del palo de José y el palo de Efraín, haciendo con ello notar que el pueblo sería unificado y que la restauración para el pueblo de Israel sería total. Luego, cuando uno entra aquí ya al campo del Nuevo Testamento, Jesús, antes de ir al Calvario, en su capítulo 4 habló acerca de eso, de la resurrección. Y además estaba profetizado en el capítulo 12 del libro de Daniel, cuando el escritor consagrado dice: vendrá la hora cuando los muertos que están en los sepulcros resucitarán, dice Daniel en su capítulo 12. Aquí ya, más que una resurrección, que dijera yo, extra o por fuera de lo normal, se presenta el milagro más grande que se puede dar, y está relacionado con alguien que no lo resucitaron, sino que resucitó por sí mismo. Y eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 1, ¿no? Cuando Juan está amedrantado por el escenario en el que se encuentra, el Señor le dice: no temas, yo soy el que estuve muerto y ahora vivo, y tengo las llaves, la autoridad, el control. ¿No le parece interesante? Amén. En el momento en que Jesús muere y es sepultado, pues entonces se va a cumplir la profecía de la cual Jesús habló, relacionada a esa figura tipológica del libro de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Así también, dijo Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra y resucite. Y otra vez volvió a insistirles cuando les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos pensaron que se trataba del templo de Jerusalén, y Jesús se refería era a su propio cuerpo, a la resurrección de él. Cuando Jesús muere, pues es sepultado, y dice la Escritura que unas mujeres piadosas van y se encuentran con una sorpresa muy interesante. Hay un personaje que le recibe, y al ver de que Jesús no está allí, las mujeres se preocupan, pero el varón que está allí les dice: no teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. Pues les tengo una noticia: no está aquí. Ha resucitado. Ha resucitado. Es la noticia más linda que se pudo escuchar ese día. Y es una de las enseñanzas más interesantes que plantean la defensa de los derechos de la mujer a participar de manera activa en el ministerio de la predicación. Porque no sé si ustedes se habrán dado cuenta que hay ciertas corrientes que censuran la predicación de la mujer. Dice que no les es permitido, que no deben de hacerlo. Toman un texto aislado y forman una doctrina. Pero aquí uno descubre que Jesús les entrega el mensaje más importante de toda la historia de la humanidad a las mujeres, que era llevar el mensaje de ¿qué? De la resurrección. Cristo ha resucitado. Y eso da pie para que haya cristianismo. Porque si no hay resurrección,
no tiene sentido. Y viene a mi mente la discusión que se da entre los griegos con respecto a la resurrección de Jesús, porque como lo dice Lucas capítulo 1, después de la muerte y la resurrección de Cristo, surgieron cualquier cantidad de escritores, pensadores, que hablaban acerca de la persona de Jesús y sus diferentes propuestas en el escenario humano. Entonces Lucas viene e interviene, hace una investigación acerca de quién es Jesús, buscando con ello generar conciencia entre los griegos acerca de la persona perfecta que es Jesús. Entre los corintios, que era una ciudad de los griegos, se dio la discusión sobre esa temática, según el capítulo 15. Y surge en razón a que hay algunos que dicen que Cristo no resucitó. Otros dicen que no hay resurrección, sino reencarnación, dependiendo el comportamiento del individuo sobre la faz de la tierra. Por eso Pablo, en esa gran defensa acerca de la resurrección de Cristo, establece las diferencias de las especies e inclusive el orden de aquellas enormes estrellas que cada una, siendo importantes en el sistema, cada una cumple una función diferente y no existe posibilidad de que se intercalen entre sí como para producir otra, por ejemplo, o en las diferentes especies que exista la mínima posibilidad de darse lo que comúnmente se da en el reino vegetal, los llamados injertos. ¿Sí? Por eso él habla acerca que una es la gloria de la luna, otra la gloria del sol, unos son los ángeles, otros son los hombres, unas son las aves del cielo, otros son los peces del mar, y da una muy, pero muy amplia enseñanza relacionada a buscar que los hermanos en Corinto queden de una vez persuadidos acerca de que la resurrección de Jesús no es un cuento inventado, sino que es una realidad. Y mire, pastor, yo le sugiero que lea el capítulo 15, los primeros textos, donde vamos a encontrar una argumentación testimonial acerca de la resurrección de Jesús. Sí, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Cómo le parece esa cantidad de testigos? ¿Para qué tantos testigos si eso no era real? Lo de la resurrección. ¿Para qué tantos testigos si no había una discusión relacionada a ese evento? Entonces aquí lo que el apóstol Pablo está buscando es generarle conciencia a la iglesia de que el evento de la resurrección no es un evento aislado, estaba ya profetizado. El mismo Jesús habla acerca de ese evento cuando dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y claramente él mismo dice, habla de la resurrección. Entonces aquí me parece muy importante que nos detengamos en cuantos testigos. Y sobre todo, el historial. Porque dice el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Sin duda alguna, está haciendo alusión a Isaías 53, ¿cierto?
donde se habla del sufrimiento del Mesías, su muerte y su condición. Y luego viene y dice, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La resurrección de Jesús estaba profetizada desde la antigüedad, y en los días de Jesús, él mismo mencionó más de una vez no solo su muerte, sino su resurrección. Y luego da testimonios de personas, porque los testimonios que acabamos de leer son bíblicos. Él sustenta la tesis de la resurrección con lo que ya está escrito. Pero ahora hay unos testigos que vieron, que estuvieron ahí, que experimentaron de alguna manera su obra magna, que además, como si fuera poco, pues se les apareció. Cuando uno lee Lucas, descubre cómo Jesús se aparece en el camino de los peregrinos a Emaús. Y ellos van tristes, ¿lo recuerdan? Señor. E incluso él se les acerca y les dice, venga, ¿por qué están tristes? ¿De qué van hablando? Y ellos le dicen, ¿eres tú el único que vienes desde Jerusalén y no sabes lo que ha pasado? ¿Y qué pasó? No, pues, ¿cómo le parece que había un personaje llamado Jesús, en el cual teníamos puesta toda nuestra esperanza? Estábamos muy convencidos de que él iba a arreglar el problema político en Israel y en Jerusalén, pero pues lo crucificaron. Y ya han pasado varios días, y bueno, aunque por ahí nos dijeron que ha resucitado. Y Jesús siguió con ellos hasta que llegaron a la posada, y Jesús hizo como que iba de largo, porque Jesús tiene una particularidad, y es que él no violenta los derechos de nadie. Si alguien lo quiere, lo solicita. ¿Cierto? Es muy bonita la enseñanza que uno encuentra ahí. Si tú no le abres la puerta a Jesús, si no lo invitas, él no va a llegar a tu casa. Y me encanta lo que hacen estos hombres. Le ruegan, le piden, además le hacen saber que ya es tarde, que es mejor que se quede. Y ante la insistencia, Jesús se ha quedado, y en la costumbre de aquellos estaba que el visitante tenía el privilegio de partir el pan. Le daban como ese privilegio, ¿no?, de dar gracias y partir el pan. Y a Jesús le ha tocado. Y ahora que Jesús parte el pan, se les abre el entendimiento a ellos y ven a Jesús. Y ahora entienden que el que está ahí es el mismo que había muerto en la cruz. Y Jesús desaparece. Y entonces comienzan a decir ellos, oye, con razón, era que teníamos el corazón que se nos reventaba. Claro, es que teníamos una compañía aquí excepcional. Jesús había resucitado. Y hay otros eventos donde, por ejemplo, Jesús se les aparece a las mujeres y les dice, vayan adelante y dile a mis hermanos que yo estoy aquí. Y luego al incrédulo Tomás, cuando los discípulos están reunidos, ¿recuerdan? Él se hace presente en el escenario humano, y ante la incredulidad de Tomás, él le dice, ven, mete tu mano en mi costado y date cuenta que un espíritu no tiene carne ni hueso como vosotros veis que yo tengo. Y eso llevó a entender a Tomás, y pienso que a los que estaban ahí, la deidad de Jesús, porque él concluye diciendo, Señor mío, ¿y qué? Y Dios mío. Y Dios mío. Cosa pues que hasta el capítulo 14 de San Juan no lo habían podido entender. Y hasta Hechos de los Apóstoles capítulo 1, el verso 8, no lo habían podido entender, porque hasta ese momento solo veían en Jesús un líder político. Pero aquí ya están viendo que Jesús es mucho más que un líder político. Es el cumplimiento de la ley, los profetas y los salmos. Es el verdadero
Mesías, el Cristo, el que tenía sin duda alguna las llaves para transformar al pueblo de Israel, no en su aspecto político, sino en su condición espiritual, que era la que más afectada estaba, porque ellos al final de todo, pues habían estado aferrados a las tradiciones, de tal manera que habían descartado la esencia de la ley para darle prelación a la tradición de los ancianos. Y aquí, en este capítulo que estamos leyendo, entonces comienza Pablo a decirles cómo se da el evento. Dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, que era Pedro, ¿no? Y después a los 12. O sea, ya hay a Pedro 2 veces y a los 12 una vez. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Seguramente estaban en un culto, una convención, una congregación, yo qué sé. Estaban allí y les apareció a la vez a más de 500 hermanos. Y me llama la atención lo que él dice, de los cuales muchos duermen y hay otros que todavía están vivos, pueden hablar con ellos. O sea, no es un cuento, es que hay gente que lo vio. Hay gente que lo vio. Y luego sigue diciendo, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, otra vez se les aparece. ¿Y qué más sigue diciendo? Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces aquí es donde uno va a encontrar la gran defensa basada en argumentos bíblicos y testimoniales que hace Pablo acerca de la resurrección de Jesús. Sí, que es interesante la manera como Pablo aborda el tema, porque en principio pues hace una referencia a las Escrituras, pero luego se toma el trabajo de describir cual historiador con suficiencia académica acerca de esa manera de demostrar un hecho histórico, que es a través de la existencia de testigos en distintas condiciones o en distintos contextos, para poder darle veracidad a la historia acerca de que Jesús sí resucitó. Testigos oculares. Sí, testigos oculares, y por ejemplo en el caso de Lucas, que Lucas lo que hace es describir con base en testimonios de testigos oculares. Una investigación. Él hace una investigación profunda. Hay un libro de un escritor que se llama Josh McDowell, escribe Más que un carpintero, no sé si lo han leído. Él apunta justamente a eso, porque ante el prejuicio de los escépticos, que quieren que se les compruebe científicamente la existencia de Jesús, y más que eso, sus milagros y su resurrección, alude y explica por qué mediante el método científico no se puede hacer eso, porque no puedes recrear un momento igual con lo que tiene que ver con la vida de alguien que vivió, ¿no? Tienes que irte a la historia, a los documentos que hay, a lo histórico. Entonces no es casualidad, digamos que todo está muy medianamente planeado y documentado, tanto referenciado por el apóstol Pablo como lo que hace Jesús premeditadamente al aparecer a 500 hermanos a la vez, que iban a ser parte fundamental del desarrollo de la iglesia del primer siglo, ¿no? En lo que iba a ser la base de la fe del cristianismo, que es la resurrección del Señor Jesucristo por medio de los testigos oculares. Es muy, muy interesante analizarlo desde ese punto de vista, porque la única manera de poderlo comprobar científicamente es a través de lo que el hermano Darwin está haciendo referencia, ¿no? Los testigos oculares y la evidencia histórica. Bueno, eso lo quería aclarar. Hay distintos tipos de ciencias. Hay unas ciencias que son ciencias biológicas, a las cuales se les aplica el método científico, que es el que nosotros conocemos, que es a partir de la generación de una hipótesis, de una experimentación y de la conclusión a través de unas teorías. Pero la historia es una ciencia a partir de varios elementos que tienen que ver tanto con la evidencia interna como con la evidencia externa. Por eso nosotros, aunque no hayamos visto a Simón Bolívar, nosotros creemos que Simón Bolívar es el libertador de Colombia, y ninguno de nosotros lo vio, pero existen elementos históricos escritos
testigos que describieron esa realidad que lo confirman. Así que el trabajo que hace que Pablo... fue como, también fue dándose a través de como una transmisión oral, ¿cierto? En ese caso, la transmisión oral sí fue importante, pero los documentos escritos son los que más veracidad Más le dan vigencia a esos tiene. hechos. Que ese es como lo que los historiadores hablan de cuál es el elemento que cambió de la prehistoria a la historia, la escritura. La aparición de la escritura hizo que cambiara eso. Entonces, en ese caso particular, lo que hace Pablo es fascinante, ¿no? Porque él como que supone que algo puede ocurrir y él se toma el trabajo de describir con lujo de detalles qué tipo de individuos observaron la resurrección de Jesucristo, como para no dejar dudas acerca de que es veraz el hecho de que Jesucristo sí resucitó. Y lo que decías, mira que las ciencias históricas, la arqueología, la antropología, la historia, dan por sentado la existencia de Jesucristo. Un verdadero historiador no niega que Jesucristo es un personaje histórico. Podrá negar que es Dios, es distinto, Claro. es distinto, Sí, sí. pero como personaje histórico ninguno lo niega. No, imagínese que consideraba ahorita que estabas hablando justamente que fue tan evidente la resurrección de Jesús que para las autoridades de momento se convirtió en un problema social e intentaron ocultarlo, ¿no? Intentaron está matizarlo, pero Está- era evidente, Claro, dice que pagaron a los soldados para que dijeran que había sido robado. Y eso es otra cosa, es que las descripciones históricas son mucho más veraces a través de los detalles. Hablan de una tumba vacía, de una piedra movida, de un lienzo puesto, de unos soldados romanos a los que le pagaron. O sea, los escritores, esos cuatro que yo no sé si realmente sean biografías, porque son también posturas teológicas, ¿no? ópticas, claro. Pero se toman el trabajo de describir detalles que le dan veracidad al hecho histórico. Y hablando de los detalles, en estos días estaba leyendo un artículo justamente de eso, porque dicen que en la época, hablando del lienzo, ¿no? Del lienzo que el Señor Jesús dobló, cuando los maestros tomaban el lienzo y lo dejaban así nomás, significa que todo había concluido en el momento del alimento. Cuando comían y el lienzo ya lo dejaban así sin mayor detalle, significaba que todo había concluido. Para las autoridades del momento del haber matado a Jesús, para ellos de pronto en su mentalidad ya todo había acabado, pero el hecho de que Jesús dobla el lienzo significa que eso apenas está comenzando y que está inconcluso. Entonces los detalles de esto son fascinantes y creo que son una inyección de fe para el cristiano de saber que esto apenas comienza con la resurrección de Jesús, aunque algunos pensaron que había terminado, ahí apenas comenzaba. Claro, es que la resurrección de Jesús es el punto de partida de la dispensación de la gracia. Sí. O sea que, sí, porque es que si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. De esos mismos historiadores, esa es la gran diferencia entre asumir que Jesús fue un mártir. No, Jesús no fue un mártir porque él no quedó en la historia relegado a un hecho de su labor social o el trabajo, sino que su resurrección da veracidad a su autopercepción de que él era más que un hombre, Claro. que fue aún la causa de su muerte, porque él es Dios sobre todas las cosas. Y mire que el versículo 9 del mismo capítulo, entonces dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Él está diciendo, ellos como yo hemos predicado que Cristo resucitó. Y por eso es la conclusión del primer párrafo. Así que si ustedes han creído en el Evangelio, sea por boca de los apóstoles o por mi propia boca, lo cierto es que lo que han escuchado es que Cristo ha resucitado. Y ahí hay argumentos suficientes porque pues ya te los he sustentado por las Escrituras. Jesús es el cumplimiento.
Además hay unos testigos que dicen que Él ha resucitado y yo mismo soy testigo porque a mí me apareció y yo doy fe de eso y precisamente eso es lo que predicamos, que Cristo ha resucitado. Entonces ya viene la controversia. Ya él viene a responder a la pregunta. Claro. Que factiblemente o él había escuchado o se lo habían dicho, porque pues habían comentarios. Cuando se habla de 1 Corintios, pues se habla de que hubo una carta antes de que a él le enviaron una carta, que también lo visitaron y le contaron. Sí, señor. Y entonces él plantea la pregunta. Es que, pastor, para no dejar la rueda suelta, la primera carta a los Corintios es el resultado de una carta que le enviaron a Pablo según el capítulo 7 Sí, señor. de la misma carta, en cuanto a las cosas que me escribisteis. O sea, la primera carta a los Corintios tiene nacimiento en una carta que le envían a Pablo sobre las diferentes problemáticas que tiene la iglesia de Corinto, entre ellas el doctrinal relacionado a la resurrección. Porque usted sabe que allí, pues, al comienzo de la carta uno lee que era una iglesia que tenía de todo y todos los dones. A esa iglesia es a la que Pablo, conociendo el problema doctrinal relacionado a la resurrección, se dedica a orientar. Y mire lo que dice, leamos, hermano Felipe, el verso 12 al verso 19 de la primera carta a los Corintios, que es muy importante el pasaje, porque Pablo habla de la importancia de la resurrección de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 12 al 19. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración, de conmiseración de los hombres. Ahí tiene. Una muy importante reflexión que hace Pablo y surge en razón a los comentarios que hay. ¿Sí? Porque es que hay comentarios. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, ya había un mal ambiente dentro de la iglesia relacionado a la doctrina de la resurrección. Y ahí Pablo comienza a hacer, lo que pasa es que la gente tiene temor a hablar de filosofía, ¿no? Pero el abordaje, esa forma de él expresar es filosófica, eso es silogismo. Claro. Es lo que hace un planteamiento de una premisa y les dice, si esto es verdad, entonces este resto es mentira, pero si esto es mentira, en consecuencia nosotros somos los más dignos de conmiseración, pero es como confrontándolos acerca es una tesis filosófica, él les dice, donde tiene una proposición y una objeción. Exacto. Que es filosofía. Es que la carta va... La buena. Es que sí. La buena. Y es que el método de Pablo no es aislado del contexto, del trasfondo bíblico, mejor, ¿no? Porque estamos hablando de una iglesia que está en Grecia. Estamos hablando de la casa de la filosofía. Entonces, y que es probable... que se adapta realmente a las necesidades al de fenómeno ellos. cultural y... a la forma de transmitir el mensaje, forma que les llegue, Claro. porque es probable que la duda de la fe y los problemas doctrinales a los que hace referencia el hermano Carlitos que había en Corinto, se dan justamente por el entorno filosófico en el que están, en el que se han permeado del escepticismo y también con métodos filosóficos los han llevado a que se desarraiguen de su fe, ¿no? Den pasos hacia atrás de su fe. Entonces Pablo nuevamente les llama a la lógica por medio del método filosófico, no es casualidad. Y algo que vale la pena dejar pues aquí claro,
es la manera como él busca que caigan en razón. Porque en sí lo que él está buscando aquí es hacerles saber que si se le da importancia a la tesis de la no resurrección, pues no vale la pena ser cristianos. Dijeran por acá, apague y vámonos. Algo así. Si no existe la resurrección, en consecuencia Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, aquí no hay nada que hacer. Eso, entre otras palabras, ¿no? Lo que les dice Pablo a los corintios es eso, ¿no? ¿Ustedes qué hacen aquí entonces, no? Están perdiendo el tiempo. Porque si Cristo no resucitó, entonces ustedes están todavía en pecado. Claro. Y los que murieron, entonces también Se perecieron. Y perdieron el Y tiempo. les dice en el verso 32, bueno, entonces si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Cómo le parece? El sarcasmo, ¿no? Sí, es una forma muy, muy interesante de confrontarlos. Yo diría, en términos humanos, físicos, tomarlos de la mano y sacudirlos. Decirles, reaccionen. Porque después de tanta enseñanza, tantos testimonios y una argumentación sólida, basada en las Escrituras, y testigos reales, ¿cómo es que ustedes siguen pensando que no hay resurrección? Eso no me cabe en la cabeza. Ustedes de verdad han perdido el tiempo aquí. Los llama de tres formas, ¿no? Veo yo aquí que Pablo los convence nuevamente de la resurrección. La primera es haciendo referencia a las profecías. Sí. La segunda, haciendo referencia a los documentos históricos y los testigos oculares. Claro. Y en tercera medida, apuntando a la lógica de ellos y a sacudirlos y decirles despierten porque nuestra fe está basada es en eso, hace parte del evangelio mismo que inclusive en los primeros versículos él resume, ¿no? La vida, la muerte, sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo, ¿no? Y hay algo que Pablo escribe en la carta a los Romanos, hablando acerca de la doctrina de la justificación, que tiene sentido por la resurrección. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Entonces, si no hubiese resurrección de Jesús, pues no habría tampoco la justificación. Es decir, se cumple lo que Pablo dice, aún estáis en vuestros pecados. Y somos los más dignos de conmiseración, algo así de pesar, Sí, qué pesar de con lástima. ustedes. Sí. No, pero es que me llama mucho la atención lo que él dice, porque se ubica en el grupo de esas personas que están siendo descalificadas de la esperanza de la resurrección. Él se ubica ahí, dice, entonces somos los más dignos. No dice somos los más dignos de pesar, de lástima, de conmiseración de todos los hombres, porque eso da a entender que en la iglesia que había sido fundada bajo esas bases sólidas de la doctrina, entre ellas la resurrección, ahora estarían diciendo que no hay, cuando fuera de la iglesia habían otros que no eran creyentes y sí sabían y creían en la resurrección. Por eso es que dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, porque allá afuera hay gente que cree en la resurrección. Y eso es lo que a Pablo le llama la atención. No puede ser que gente que no es convertida cree en la resurrección. Y ustedes, que abrazaron la fe, que creyeron al evangelio, que creen en la justificación por la fe, no tengan la capacidad de aceptar una realidad. Cristo ha resucitado. Es interesantísimo. Y si leemos el orden del verso 20, pastor, podemos leer hasta el versículo 28. Vale. Leamos. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia.
porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ahí tiene el orden de la resurrección. Y entonces me da la oportunidad de hacerles saber que la resurrección de Cristo, a diferencia de las otras resurrecciones, porque la resurrección de Cristo tiene una particularidad, y es que Él por sí mismo lo ha hecho. A los otros los resucitaron. Por eso es que Jesús dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Así, el cristiano debe de ser consciente que la resurrección de Lázaro, la resurrección de Tabita, la resurrección de Eutico, la resurrección de La hija de Jairo. De la hija de Jairo, del muchacho de la viuda de Naín. Esas resurrecciones fueron provocadas. Es decir, hubo alguien que lo hizo. Pero cuando hablamos de Jesús, no lo hicieron. Él lo hizo. Y por eso es muy importante la declaración de Jesús a Juan: yo soy el que estuve muerto y ahora vivo, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Y tiene vigencia lo que Jesús le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Luego le hace una pregunta: ¿crees esto? ¿Lo puedes creer? Y ella: bueno, sí, Señor, pero en el día postrero. No es ahora. Aquí la enseñanza central de este párrafo es el orden de la resurrección. Cristo el primero. ¿Qué pasa entonces con los que resucitaron en el Antiguo Testamento y en los días de Jesús? ¿En qué resurrección están? Bueno, aunque resucitaron antes que Jesús, Jesús aparece como el primero porque Él es la resurrección. Y los otros son el efecto o el resultado de esa obra de la resurrección. Por eso Él dice: Cristo el primero, y luego los que son de Cristo en su venida. Y Pablo, escribiendo en el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses, habla acerca de los muertos en Cristo que resucitarán primero. Luego, en el libro de Apocalipsis leemos: bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. Haciendo alusión a que hay 2 resurrecciones. La primera resurrección está relacionada con Cristo. La segunda resurrección está relacionada con las personas que no creyeron en Jesús. En Cristo somos resucitados nosotros. Formamos parte del primero, de la resurrección, porque Jesús es la resurrección y la vida. Y por eso Pablo en ese orden describe Cristo el primero, y en ese orden los que son de Cristo en su venida, y luego dice que el fin, ¿cierto? Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Explica el verso 25: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Haciendo mención del oficio de Jesús en su condición humana, como también leímos anteriormente que en Adán todos mueren. En Cristo todos son vivificados. Enseñándonos con ello que
el oficio de Jesús en la condición de hijo, llegando a ser nuestro hermano, tiene un principio y tiene un fin. Cuando su oficio como hijo termine, entonces él asumirá la naturaleza del principio. Dios en todo y en todos. Por eso cuando una persona no está en condiciones de creer en la resurrección de Jesús, pues no tiene la mínima posibilidad de ser salvo. Porque la razón del cristianismo es la resurrección de Cristo. Cristianismo sin resurrección de Jesucristo no es cristianismo. La razón de la fe del cristiano está en que Cristo murió por nuestros pecados, pero ha resucitado. Si Cristo hubiese muerto y no hubiese resucitado, sería igual a Confucio, a Mahoma, al llamado Buda, al Aristóteles, a Platón, al rey David, a Moisés, yo qué sé. Personas que quedaron sus acciones en la historia, pero que no pasó más nada de ahí. Pero cuando uno habla de Jesús y la resurrección de Jesús, habla de un evento que transformó la historia, que cambió la historia, que partió la historia. Un antes y un después. Y el ateo más grande que hay hoy en Colombia sabe que está viviendo en el 2022. Después de Cristo. Después de Cristo. O sea que por ateo que sea, si le preguntan en qué año vivió, en qué año nació, yo nací en el año 1998. O nací en el año 1985. Pues, aunque diga que Dios no existe, que no acepta la realidad, que Jesucristo, todo lo que diga, con esa declaración de su fecha de nacimiento, está dando por sentado que un evento que partió la historia en Dios. Y es la aparición de Jesús. ¿Y en qué es real o trascendental la aparición de Jesús? ¿En que nació, creció y murió? No, la gente antes de Cristo nacía, crecía y moría. La importancia de que la historia se partió en Dios es que Cristo ha resucitado. Primicia de los que durmieron es hecho. Y eso es lo que le da garantía al cristiano, que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Job lo vio desde la antigüedad. Usted sí sabía que Job es contemporáneo con Noé. Y él, desde allá, pensó en la resurrección de Jesús. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive y un día se levantará. Hablaba de Jesús. Tenía la visión de la resurrección de Jesús. Entonces aquí hay algo que debe de quedarle claro a los cristianos. La resurrección de Cristo le da garantía a usted de ser justificado por la fe y alcanzar la paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo